Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que va a encender sus pantallas y hacer palpitar sus corazones. Hoy vamos a hablar de un momento icónico que cautivó a millones de fans en todo el mundo, un instante que se quedó grabado en nuestra memoria colectiva y que, sin duda, lanzó a la estratosfera la carrera de uno de los actores más queridos de nuestro tiempo. Sí, hablo de él, del carismático, del irresistible, del único Can Yaman. Y el momento en cuestión es ese beso que enamoró a sus fans. Vamos a desglosar este fenómeno, a entender qué lo hizo tan especial, a revivir la escena y, por supuesto, a hablar de su impacto. Si eres fan de Can Yaman, si te encantan las historias que te dejan sin aliento, o simplemente disfrutas de un buen análisis sobre cultura pop y el poder de las estrellas, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olvides, si aún no lo has hecho, hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguno de nuestros contenidos. ¿Listos? ¡Vamos allá! Todo comenzó con una serie que arrasó en Turquía y que rápidamente conquistó corazones alrededor del globo, Erkenci, o como la conocemos muchos, Pájaro Soñador. En esta telenovela, Can Yaman interpretaba a Candivit, un fotógrafo de espíritu libre y empresario exitoso, y su química con Demet Özdemir, quien daba vida a Sanem Aydın, era simplemente eléctrica. Desde el primer episodio vimos cómo estos dos personajes, con personalidades tan distintas, se veían irresistiblemente atraídos el uno por el otro. La trama nos presentaba una historia de amor improbable, llena de malentendidos, persecuciones, y por supuesto, esa tensión romántica que nos mantenía pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, ¿cuál fue el beso que se volvió leyenda? No fue solo uno, sino varios momentos íntimos que marcaron la evolución de su relación. Sin embargo, hay un beso en particular, uno que se siente como el punto de inflexión, donde la barrera finalmente se rompe y el amor se manifiesta de forma innegable. Me refiero a ese beso que surge después de una montaña rusa de emociones, de la duda, del orgullo, de la lucha interna de ambos personajes por admitir sus sentimientos. Es ese beso que no solo sella su amor, sino que también se convierte en un símbolo de la pasión desbordante que la audiencia había estado esperando. Pensemos en el contexto. En Erkenci, la relación entre Can y Sanem estaba llena de altibajos. Había celos, había malentendidos, había momentos en los que parecía que nunca iban a estar juntos. Y de repente, ¡zas!, llega ese beso. No fue un beso tímido, no fue un beso tentativo. Fue un beso profundo, apasionado, un beso que gritaba «te quiero» sin necesidad de palabras. Can Yaman, con su mirada intensa y su presencia magnética, logró transmitir una emoción pura y cruda que resonó con cada espectador. Y Demet Özdemir, por su parte, devolvió esa pasión con una entrega que hizo que la escena fuera inolvidable. ¿Qué hace que un beso sea tan poderoso? En primer lugar, la conexión entre los actores. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. No era solo actuación, se sentía real. Sus miradas se cruzaban y el mundo se detenía. Cada gesto, cada suspiro, cada roce de sus manos estaba cargado de significado. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, fue la culminación de toda esa tensión acumulada. Fue la explosión de sentimientos que tanto anhelábamos ver. En segundo lugar, la dirección de la escena. El equipo de producción supo cómo orquestar este momento para que fuera lo más impactante posible. La iluminación, la música de fondo, los ángulos de cámara, todo contribuyó a crear una atmósfera íntima y romántica. Se tomaron su tiempo para construir la escena, para dejarnos sentir la anticipación, para que la audiencia se sintiera como si estuviera allí, presenciando un momento privado y especial. Y cuando el beso finalmente ocurrió, se sintió como un evento cinematográfico, algo que merecía ser revivido una y otra vez. Y por supuesto, la propia interpretación de Can Yaman. Él tiene esa cualidad innata de transmitir intensidad y sensualidad. En Erkenci, su personaje, Candivit, era un hombre complejo, a veces duro por fuera pero tierno por dentro. Y ese beso fue la manifestación de esa ternura, de esa vulnerabilidad que tanto gustaba a sus fans. Pudo ver la lucha interna de Can, el deseo ardiente, la entrega total. Su mirada, sus gestos, la forma en que sostenía a Sanem, todo hablaba de un amor profundo y sincero. El impacto de ese beso fue masivo. Las redes sociales explotaron.
Los fans compartían capturas de pantalla, GIFs, vídeos editados con la escena una y otra vez. Se crearon hashtags dedicados, y la serie se convirtió en tendencia mundial. Para muchos, ese beso no solo significaba el triunfo del amor en la ficción, sino también la consolidación de Can Yaman como una de las estrellas más populares del momento. Su carisma, su atractivo físico, pero sobre todo su capacidad para transmitir emociones, lo catapultaron a un nivel de fama que pocos alcanzan. Es interesante analizar cómo un solo momento, un beso, puede tener un efecto tan profundo en la percepción pública de un actor y de una producción. Se convierte en un símbolo, en un punto de referencia. La gente recuerda ese beso cuando piensa en Erkénthicus y cuando piensa en Can Yaman. Es el momento que encapsula la esencia de la historia de amor y que resuena con las esperanzas y los sueños románticos de la audiencia. Además del impacto en Erkénthicus, ese beso también abrió puertas para Can Yaman en otros proyectos. Demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Lo vimos en otras series y telenovelas, y en cada una, esa chispa que se encendió con ese beso legendario, seguía presente. Su atractivo no es solo físico, sino que reside en su habilidad para encarnar personajes con pasión y autenticidad. Para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, ese beso fue más que una escena romántica. Fue la confirmación de que las historias de amor, cuando se cuentan bien y con la pasión adecuada, tienen el poder de transportarnos, de hacernos soñar y de dejarnos con una sensación de esperanza y felicidad. Fue un recordatorio de la magia del cine y la televisión, y de cómo un momento bien ejecutado puede trascender la pantalla y convertirse en parte de nuestra cultura popular. Y no podemos olvidar el fenómeno fan que rodea a Can Yaman. Su base de seguidores es increíblemente leal y apasionada. El impacto de ese beso se amplificó gracias a esa devoción, que se encargó de compartir, celebrar y mantener viva la memoria de ese momento. Los fans aman ver a sus ídolos enamorarse en pantalla, y Can Yaman, con su forma de interpretar, les dio exactamente lo que querían y más. En resumen, el beso que enamoró a sus fans de Can Yaman en Erkénthicus fue una combinación perfecta de química actoral desbordante, dirección magistral, una trama romántica bien construida y, por supuesto, la interpretación carismática y apasionada del propio Can. Fue un momento que no solo cimentó la relación de los personajes en la ficción, sino que también solidificó la conexión entre el actor y su audiencia a nivel mundial. Se convirtió en un símbolo de amor y pasión, y en un recordatorio del poder duradero de una buena historia de amor en la pantalla. Y bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Hemos revisitado uno de los momentos más icónicos en la carrera de Can Yaman y hemos analizado por qué tuvo un impacto tan grande. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la magia de Erkénthicus, y de ese beso inolvidable. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan ese beso? ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.